Gusto enorme tenerte acá. Es un gusto enorme poder compartir otra vez este espacio contigo y te cedo los micrófonos para que puedas comunicar. Hola Claudia, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, a toda la audiencia y personal docente que nos acompaña, toda esta comunidad tan grande y tan interesante que Educaréis ha ido construyendo, ¿no? Y que sobre todo está tan enfocada a los derechos humanos y pues a todos estos temas que nos convocan y sobre todo que nos motivan, ¿no? A seguir construyendo pues bueno, a transformar la realidad, ¿no? Para ir mejorando, consideramos, pues, ¿no? El momento en el que vivimos. Entonces, para ahorrar tiempos y no invertirnos mucho en las presentaciones, pues bueno, vamos a, me voy a ir directo y de lleno a la presentación. Porque tenemos poquito tiempo y pues lo interesante, sobre todo viendo el resultado de la convocatoria, va a ser la posibilidad, ¿no? De construir un diálogo, ojalá sea posible, y pues sobre todo que tomemos en cuenta que hablar de adolescencias, ¿no? Porque personalmente, esto sí que es un mero gusto personal, me gusta hablar de adolescencias porque es reconocer que la adolescencia es una edad donde también está presente la diversidad y pues que la construcción de la autonomía a partir del reconocimiento de la sexualidad también es un fenómeno diverso, pero muy complejo de abordar y que pues desde luego esta charla pudiera tener talleres y horas y varios episodios, pero pues estamos hablando de que el 26 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Embarazo Adolescente y que en esos términos, pues bueno, conviene hablar, ¿no? De educar para prevenir. Educar para prevenir desde una relación que se antoja, sería deseable, pertinente, que se construyera más de manera dialógica y que pudiéramos ir moviendo, ¿no? Las estructuras que parecían casi un dogma, ¿no? De considerar que son las personas adultas quienes tienen que instruir, ¿no? Instruir de qué forma la sexualidad en las adolescencias se tiene que vivir, ¿no? Es decir, que podamos ir desplazando a lo que le llamamos el adultocentrismo, estas conductas adultistas, ¿no? Que muchas veces como profesionales de la educación tenemos, replicamos y sobre todo le imponemos a las adolescencias en el aula y en la comunidad escolar en general para hacer prevalecer criterios que ya deben de dejarse atrás, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿no? Pues siempre me parece pertinente, ¿no? Comenzar hablando de que hay todo un marco normativo que nos motiva a hablar de la sexualidad, de derechos, de adolescencias, de hablar de ciudadanía, de hablar de leyes, de hablar de la protección de todo, de los derechos y sobre todo de los y les adolescentes como personas sujetas de derechos. Porque aún tenemos, ¿no? En las comunidades escolares, ya sea por parte de personal docente, administrativo, de responsables de familia, que aquí las personas responsables de familia pues, son madres, padres, tutores o todas aquellas personas que se encargan del cuidado, ¿no? De las personas adolescentes y que pues para precisamente en la necesidad del reconocimiento de las distintas formas en las cuales nos organizamos como familia, como redes de solidaridad, de cuidado y trato digno, pues las enunciamos como responsables de familia. Entonces, pues bueno, el artículo primero en la Constitución establece que todas las personas en el reconocimiento de que tanto niñeces como adolescencias que vamos a hablar que normativamente, porque es un hecho que está en la norma, puede ser muy controversial, puede ser que a lo mejor de acuerdo a los contextos en los que vivimos, hablar de una norma en donde las adolescencias se reconocen desde los 10 años hasta los 19 puede un poco
no encajar en nuestra realidad, pero vamos a establecer que si nos referimos a adolescencias, estamos hablando de personas que están entre los 10 y los 19 años, por una cuestión normativa específicamente. Entonces, la Constitución reconoce que todas las personas pues gozarán de derechos humanos, que el Estado mexicano reconoce en diversos tratados, y pues también habla de la cuestión educativa, que establece que el Estado debe garantizar la calidad en la educación, que esta educación será laica, ¿no? Por tanto, tiene que ser completamente ajena a cualquier tipo de doctrina religiosa, que todos los fundamentos que orienten a la educación de calidad, lo que la ley reconoce como educación de calidad, tienen que estar sujetos al progreso científico, porque también el que se recibe educación de calidad es un derecho humano, ¿no? Básicamente es un derecho fundamental, y estos tienen que ser democráticos, ¿no? Democráticos, tienen que seguir, atender a una lógica nacional, y pues que esto también atienda a las necesidades de nuestros entornos y las realidades que nos atraviesan. También está, pues bueno, la Ley General de Educación, que cuando hablamos en materia de educación sexual, ¿no? Cuando hablamos en términos de sexualidades, hablamos de que la educación en su artículo quinto, según la Ley General, nos establece que la educación impartida por el Estado tiene que ser laica. Se insiste mucho en esto porque mucho de lo que nos impide abordar los temas de la sexualidad están muy asociados, ¿no? A lo que de manera cultural socializamos como lo religioso. Entonces, el artículo 7 también nos hace referencia a los fines con los cuales son pertinentes la educación sexual integral, o la EIS o la ESI, que lo vamos a mencionar así de aquí en adelante, ¿no? Que tiene que básicamente en su fracción 2 establece que se deben desarrollar facultades para adquirir conocimientos, infundir conocimientos y prácticas en la democracia, para promover formas de gobierno y convivencia que favorezcan la toma de decisiones. Por eso es como tan importante que la educación sea democrática, porque la escuela pública, la educación pública, pues sí, o sea, las personas vamos a la escuela para aprender cosas, que esas cosas nos van a ayudar, pues bueno, a construir un proyecto de vida que nos permita poder desenvolvernos en sociedad, tener un oficio, una profesión, de la cual podamos vivir y le podamos devolver al Estado a través de los impuestos, ¿no? Producidos por nuestro trabajo, pues le podamos ir generando posibilidades de que a su vez pueda seguir cumpliendo derechos. Básicamente es que el Estado, ¿no? A través de la escuela pública, de la educación pública, tiene en sus manos la construcción de nuevos y nuevas ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, por eso es que se habla, ¿no? Ahorita vamos a hablar, ¿no? De que en la escuela también, además, a partir por ser un mandato establecido en la ley, pues tenemos que hablar de que se tienen que dar a conocer los derechos humanos, ¿no? Entonces también que se haga en términos de derechos, bueno, ahorita vamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos, pero básicamente, como estamos hablando de la Ley General de Educación, pues también nos habla que en términos de sexualidad, en la pertinencia de la sexualidad, pues hay que crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la paternidad y maternidad responsables, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana. También tenemos que está la Ley General, ay, se me fue, de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, en donde se habla la Ley General de Salud, también es parte como de este marco normativo. Y hablamos de la Constitución, la Ley General de Educación, la Ley General de Salud. Estamos hablando de la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se habla en la Ley General de Salud que la planificación familiar tiene un carácter prioritario, ¿no? Debe incluir información y orientación educativa. Cuando estos
como renglones, estos enunciados, ¿no? Pueden sonar como muy sencillos, pero ya van estableciendo obligatoriedades para las distintas instituciones del Estado, ¿no? En el artículo cuarto de la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se habla de la conformidad del interés superior de la infancia. Cuando hablamos del interés superior de la infancia, es algo en lo que de manera particular, quienes nos dedicamos como a la defensa de esta batería de derechos, de los cuales vamos a hablar más a fondo en un ratito, insistimos demasiado, porque el bien superior de la infancia, de las infancias o niñeces, si hablamos ya en términos de derechos humanos más avanzados, es más de avanzada. Hablamos que tiene que ver con que los derechos de las personas adultas no pueden en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes. Si tenemos posibilidad de intercambio y nos quedan algunos minutitos, vamos a un poco, ojalá tengamos posibilidad de ahondar de por qué este enunciado está resaltado, ¿sí? Entonces, en su artículo 14, pues está hablando de que los derechos de NNAs, pues son prioritarios, el derecho a la vida y al desarrollo es fundamental también. Y pues obviamente hace énfasis, ¿no? En el derecho a ser protegido, protegida, protegide, en su integridad, en su libertad y contra el maltrato y el abuso sexual, ¿no? Porque la ley reconoce que este tipo de violencias, las que atentan contra la dignidad y específicamente contra la sexualidad de niños, niñas y adolescentes, es también una problemática que se tiene que atender y eventualmente erradicar. Entonces, cuando hablamos de la educación sexual integral, ¿no? Que busca que lo que busca básicamente, ¿no? Es que las adolescencias cuenten con conocimientos, aptitudes, actitudes y valores que les permitan vivir su sexualidad de manera plena y responsable. Y pues esto ya empieza como a ponerse, si hablamos como de una manera estrictamente oficial, apegada a derecho, a partir de los requerimientos que el Estado, ¿no? Establece como necesarios y fundamentales para que se provean de la escuela, del aula escolar a través de los programas, ¿no? De la política pública educativa en todos los niveles para infancias y adolescencias, pues estamos hablando de que esto tiene que ser laico, tiene que ser con apego al conocimiento científico, pero cuando se habla de valores, se está hablando de valores de carácter democrático. Sí, o sea, de eso es lo que habla la ley. Entonces, de valores de carácter democrático. ¿Cuáles son? La inclusión. La inclusión es la no discriminación, la libertad, la autonomía y la igualdad. Sí, esos son los valores democráticos. Entonces, es importante que en términos no formales podamos hacer esa diferenciación. Porque los valores, cuando podemos tener entendidos como valores otros, ¿no? Pero esos no le establecen una obligatoriedad al Estado. Y sin embargo, los valores democráticos sí, porque están plasmados en la ley y sí nos obligan y nos atraviesan a todas las personas entendidas como mexicanos, mexicanas. Sí. Entonces, desde luego que la educación sexual integral tiene una agenda y esta agenda tiene como principal factor, ¿no? Como principal factor, la protección ante el embarazo adolescente. Esto pues está desde luego asociado a la política pública que nuestro propio país ha venido construyendo, evaluando después de su implementación, a partir de lo que se desprende de la Agenda 2030, y de los Objetivos para el Desarrollo Sustentable que las entidades internacionales han definido, para algunas problemáticas pues para la mayoría de las problemáticas que se tienen que atender, y poder resolver, sobre todo en países como el nuestro, que tienen problemáticas profundas, ¿no? De urgente atención y que necesariamente tienen que tomar acción para disminuirlas y eventualmente
erradicarlas, ¿no? Otro de los puntos importantes de la agenda es desde luego la sexualidad y finalmente también la agenda de la educación sexual integral o integral en sexualidad como ACE o ESI, como ustedes lo escuchen por ahí, pues también está en los factores socioculturales que inciden en las conductas de riesgo. Y aquí me gustaría como mencionar, siempre es como una cuestión, ¿no? Cada vez que trabajamos en comunidades escolares o cuando trabajamos con funcionariado público o cuando estamos como tratando, ¿no? Capacitando, sensibilizando en términos de derechos humanos y específicamente derechos sexuales y reproductivos, hablamos de la necesidad de reconocer qué tiene que ser primero. Si primero educamos en derechos para prevenir la violencia o si la violencia se tiene que prevenir para necesariamente poder ejercer nuestros derechos, porque hay una relación muy estrecha. Entonces es como si estableciéramos esta dicotomía de que fue primero el huevo o la gallina. No, o sea, pues bueno, finalmente para ejercer nuestros derechos tenemos que vivir una vida libre de violencia y la vida libre de violencia es necesaria para ejercer nuestros derechos a plenitud. Entonces, por eso es que para de alguna manera abordar este dilema, pues es necesario, ¿no? Problematizar, ¿no? Como a fondo los factores socioculturales que inciden en en las conductas de riesgo, ¿no? Y vamos a hablar un poco de ellas. Cuando hablamos de cuando hablamos, ¿no? De estas conductas de riesgo, cuando hablamos de una agenda de educación sexual, de educación de sexualidad integral, pues obviamente hablamos, si es educación, hablamos de la escuela, hablamos de la forma en la que estamos educando, hablamos de esta relación que la escuela establece con la comunidad escolar y cómo la comunidad escolar se proyecta en la sociedad para poder, ¿no? Para poder educar en derechos y que estos derechos eventualmente le abonen en su cumplimiento a una cultura de paz. ¿Sí? Entonces, para todo eso, tenemos que hablar de un concepto que se llama ciudadanía sexual. Muchas veces y cuando hace algunos años, cuando desde que trabajamos estos temas, de repente es muy complejo, ¿no? Poder embonar estos dos conceptos, ¿no? Parecieran como entes muy separados, pareciera que son, o sea, paradigmas muy distintos, ¿no? La ciudadanía, que la entendemos como una cosa de participación política, como de derechos, como la escena pública, como algo que tiene que ver con gobernanza, algo que tiene que ver con política pública, algo incluso podemos hablar de que tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones presupuestales, ¿no? O sea, ciudadanía, ¿no? ¿Qué es eso? Recursos, votos, política, votaciones, etcétera, ¿no? O sea, la ciudadanía. No lo que podemos, eso, por un lado, pero ¿cómo lo asociamos con lo sexual? ¿No? O sea, como que esas cosas, entender como algo tan privado, algo que entendiéramos, ¿no? Como tan privado, ¿cómo lo asociamos con este concepto? Entonces, ahí es donde podemos como hablar, ¿no? De la sexualidad como un asunto de importancia e interés, no solo de la esfera personal, sino también en los niveles público, estatal y global. Es decir, lo que en términos del ejercicio de la sexualidad genera, genera posibilidades de que en su ejercicio se generen problemáticas que al Estado le estén generando una erogación, en términos de atención, de diseño de políticas y sobre todo de erradicación de problemáticas que son de urgente atención, pues desde luego que eso no solo tiene que ver con nuestro ámbito privado, tiene que ver con un sistema como más macro y por eso es que les puse aquí esto que se llama, es un esquema, ¿no? De la teoría ecológica de los sistemas sociales de Bronfenbrenner. O sea, es un apellido alemán que es impronunciable, ¿no? Pero, pues bueno, más o menos así va.
Ahí pueden corregirme si quieren después, pero es sin malicia. Entonces hablamos que en este macrosistema, ¿no? Hay cosas comunes a todas las personas, independientemente de dónde estemos, ¿no? Eso lo establece el gobierno, lo establecen los sistemas religiosos y los valores sociales. Eso nos atañe a todas las personas, independientemente quiénes seamos y dónde estemos. Porque tenemos todos y todas, todes, atendemos a una forma de gobierno. También atendemos, ¿no? Para construir un pacto social, para cuestionarlo y para relacionarnos de formas distintas, pues eso lo hacemos desde la perspectiva que nos da el educarnos de alguna manera, construirnos como personas en nuestra propia identidad, en una suma, ¿no? De valores sociales y de lo que aprendemos en la iglesia, ¿no? O sea, es decir, el ejercicio práctico de nuestra fe puesto en acción. Sí, esas cosas se solazan, ¿no? Y finalmente quien gestiona las diferencias en ese sentido es el gobierno, pero todo esto pertenece a un macrosistema que hace que las personas crean lo que crean, se porten como se porten, tomen las decisiones que toman, pues está fundamentalmente asociado con esas cuestiones, ¿no? Los valores sociales y atendidos por lo que de manera espiritual o religiosa entendemos y aprendemos e introyectamos, ¿no? De manera personal. También está otra cuestión, otra parte, ¿no? De esta teoría ecológica que tiene que ver con lo que se llama el exosistema. Ahí están nuestros gobiernos locales, está nuestra familia extendida, ¿no? Está la iglesia y los medios de comunicación, ¿sí? Y aquí es muy importante porque ya aquí ya nos vamos moldeando lo que ya viene siendo la cercanía a nuestro contexto. Sí, o sea, ya va a responder, el exosistema ya puede ir dando una orientación para la definición de quiénes somos en comunidad. Sí, porque aquí, pues obviamente, ¿no? La forma en la que nos gobernamos, quiénes son nuestras personas cercanas, cómo nos educamos, el factor espiritual y religioso sigue siendo un factor preponderante, pero aquí es muy importante también lo que tiene que ver con los medios de comunicación. En muchas ocasiones, el exosistema es lo que nos ayuda a generar respuestas profundas a debates que están muy presentes en la sociedad, que siguen sin solución, que seguimos problematizando, por ejemplo, cuando hablamos de problemáticas, por poner solo un ejemplo, ¿no? Por hablar de problemáticas que se reconocen también en la comunidad escolar, que tienen que ver, por ejemplo, sobre las actitudes machistas, sobre algunos tipos de violencia, sobre quienes educan, ¿no? Por ejemplo, a los machos y la solución, ¿no? Como muy en la inmediatez, ¿no? Se responde es que son las mujeres quienes crían y educan en la casa, ¿no? Porque son las que están en el cuidado, ¿no? Y eso no necesariamente es cierto porque en el exosistema podemos ya ir entendiendo que eso no es necesariamente cierto, porque las mujeres que cuidan de manera como principales cuidadoras y responsables de familia, o al menos las que están de manera más directa y presente, no son las únicas que están en contacto con las infancias, con las adolescencias y con las personas, es decir, y con las personas, es decir, no son las únicas que educan, educan también la televisión, educa también los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, ¿no? Y pues ya el mesosistema, ¿no? Ya tiene que ver con nuestra construcción de identidad, mientras el exosistema está más relacionado con la comunidad. El mesosistema ya está más relacionado con nuestra propia identidad. Tiene que ver con quienes ya en lo particular, individualmente, quiénes somos, ¿no? Porque entonces ahí está nuestra familia, está nuestro vecindario, nuestras vecinas, vecinos,
con quién hacemos vecindad, nuestros compañeros, compañeras, nuestro centro escolar y nuestro microsistema ya en particular es yo quién soy, ¿no? O sea, es decir, aquí ya es un sistema, ¿no? La ciudadanía sexual no se construye a partir del reconocimiento de quién soy y cuál es mi posibilidad de construirme, reconocerme y proyectarme hacia el mundo, ¿no? Ya a partir de las influencias y de cómo yo participo como persona, desde cada uno de estos espacios. Por eso es una ciudadanía, ¿no? O sea, el ejercicio de la ciudadanía tiene niveles de participación a partir de cómo, como ciudadanía, con todos como ciudadanos, ciudadanas, tenemos todos los recursos que tenemos para el ejercicio de nuestros derechos. Entonces, pues bueno, asimismo, ¿no? La ciudadanía sexual. Eh, esta concepción, ¿no? De la sexualidad, pues la podemos reconocer, ¿no? Esta concepción del microsistema, me devuelvo como para como para retomar lo del microsistema en cómo somos personas en lo individual, individualmente quiénes somos. Viene de una concepción en donde el cuerpo y la sexualidad responden a nuestro lugar de origen. Las diferencias étnicas, raciales, creencias, todas estas configuran la sexualidad. Y desde luego que estas diferencias exigen que se les que se les atienda de manera particular con una batería de derechos. Estas diferencias tienen que ver con nuestra edad. Si las personas somos diversas funcionalmente, eso quiere decir discapacidad, ¿no? Si las personas tienen algún tipo de discapacidad que puede ser cognitiva, o sea, puede ser intelectual o funcional, pero es diversidad funcional, ¿no? Cuando se habla de diversidad funcional, hablamos de discapacidad que puede ser intelectual o motriz. Hablamos de la situación económica, de la orientación sexual, de la expresión de género, se le puede agregar ahí, de la etnia, de la nacionalidad, de la religión, el género, etcétera. Todo esto nos constituye como personas, no como microsistemas que actúan en el exosistema de manera general. Y otra para seguir hablando también de la sexualidad, ¿no? Como para hablarlo ya de manera más concreta, ¿no? En términos de la comunidad, pues hablamos que la sexualidad, ¿no? Y asociamos la comunidad con la sexualidad porque porque hay que reconocer cuáles son los elementos que conforman la sexualidad humana, ¿sí? Para esto, pues bueno, en los grupos en donde participamos, todas las personas que atendemos derechos sexuales y reproductivos, reconocemos el modelo holónico de de la sexualidad humana del doctor Eusebio Rubio como un modelo que es aceptable, adecuado, pertinente y sobre todo porque está sustentado, ¿no? Está perdón, científicamente sustentado en estos componentes que en conjunto, ¿no? Se vinculan, se atraviesan y sobre todo que están en permanente vinculación toda la vida. Esto tiene que ver con el primer olón, es el del género, que sabemos que es una construcción social, y que esto va respondiendo de manera contingente al modelo histórico que vamos viviendo, ¿no? Hablar de género es hablar de una teoría científica que atiende también al momento histórico al cual estamos viviendo, porque como es una teoría, de manera permanente está siendo problematizada, complejizada, se demuestran algunas cosas, se presentan otras a partir de cómo, ¿no? Como toda teoría científica, se le van reuniendo nuevos elementos y pues vamos como desechando, ¿no? Algunas teorías y desechando algunas partes de la teoría y vamos construyendo otras. Eso es el género, es una construcción social que de manera permanente va avanzando y va respondiendo, ¿no? Al momento histórico en el que vamos viviendo. Otro de los elementos, ¿no? Otro lon
¿no? Que establece el doctor Eusebio Rubio tiene que ver con los vínculos afectivos. Probablemente es el olón que más reconozcamos, ¿no? Porque vincularnos afectivamente, pues sí tiene, o sea, puede ser lo más cercano que nos suene a lo de la sexualidad humana, pero también tiene que ver con el erotismo y el erotismo está asociado al placer, está asociado a lo que nos gusta, ¿no? A lo que disfrutamos. Pero el erotismo no solo es una cuestión de carácter sexual, hay un erotismo que también no es de carácter sexual, que nos permite sentir placer, experimentar placer con muchas otras cosas que nos causan satisfacción, felicidad, que nos gustan, que a veces nos gusta compartir, que a veces lo guardamos para nosotras, nosotres, nosotres, nosotras mismas, ¿no? Pero el erotismo es eso, ¿no? Es esta capacidad de disfrutar, disfrutarnos, disfrutar con alguien más, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, tiene un componente sexual, muy altamente sexual, pero también hay un erotismo que no necesariamente lo es, y es esa capacidad que tenemos de disfrute. Y eso es el erotismo también, ¿no? Y el último olón, ¿no? Que generalmente es el más conocido y el más asociado con el de los vínculos afectivos, desde luego, es el de la reproductividad, ¿no? Y generalmente es al que más atención se le pone, porque aquí es donde, pues bueno, es el que más se proyecta socialmente, ya sea para bien o para mal. Entonces, pues bueno, únicamente lo estoy enunciando así para no, de manera general, no para no volarnos el tiempo, pero de manera general, estos son los cuatro olones: el género, los vínculos afectivos, el erotismo y la reproductividad. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía sexual, también hablamos de ciudadanía porque finalmente la ciudadanía está muy asociada al ejercicio de hacer política, ¿no? Y de hacer, pero sobre todo de hacer política pública. Y la política pública que atiende de manera social, ¿no? A los temas de salud pública, de población, de demografía, de educación, pues tiene que ver con estos derechos que les decía que íbamos a hablar, ¿no? De los que íbamos a hablar un poquito más a fondo, porque son problemas, porque de no atenderse, ¿no? En términos, prioritarios para el Estado mexicano, ¿no? Que finalmente si se es docente o si se pertenece a la comunidad escolar, pues sí hay ciertos grados de responsabilidad. No es el mismo grado de responsabilidad, ¿no? El que tiene un responsable de familia, entendiéndose como cuidador o cuidadora, al grado de responsabilidad que puede tener un docente o un administrativo cuando se presenta una problemática que compromete, ¿no? La dignidad o la integridad del alumnado, de alguien del alumnado, por ejemplo, ¿no? Pero pues finalmente tenemos que hablar, ¿no? En términos de ciudadanía sexual, de sus dos principales bases. No, y las bases son, por un lado, los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos. Hay de manera permanente, perdón, una controversia sobre si los derechos sexuales y reproductivos no existen. No, o sea, que no están en ningún convenio, en ningún tratado internacional, que no hay así una ley específica que diga, esta ley es de derechos sexuales y reproductivos, o ley general para los derechos sexuales y reproductivos. No, no existe eso. Pero ahorita, como hablamos, por eso hablo de siempre, bueno, procuramos, no procuro abrir este tipo de presentaciones con el marco normativo y legal vigente, porque ahorita hablábamos de la Constitución, de la Ley General de Educación, de la Ley General de Salud, de la Ley para la protección de niños, niñas y adolescentes, y ahí se establece todo lo que los derechos sexuales y reproductivos indican. Lo único que se hizo fue que distintas instituciones del gobierno, personas interesadas y organizaciones especializadas
en conjunto con un trabajo muy complejo, muy acucioso, muy comprometido de muchos años, ¿no? Estuvieron así, ¿no? Fueron como recogiendo distintos elementos que están presentes dentro en nuestro marco normativo y reunirlos en una cajita que nos puede atender, nos puede generar herramientas y sobre todo estrategias, porque pues también un poco el webinar también tiene que ver con eso, con hablar de estrategias, pues hablar de estas dos cuestiones, ¿no? Básicamente, ¿a qué atienden los derechos humanos cuando estos derechos humanos son sexuales y reproductivos? Pues básicamente al término, lo que les comentaba hace rato, ¿no? De este dilema, ¿no? O sea, una vida libre de violencia, ejercicio de derechos humanos. ¿Qué hacemos primero, no? O sea, ¿cuál es el huevo o la gallina, no? Entonces, hablamos de la violencia en las adolescencias como un factor de riesgo reproducido por relaciones violentas, roles sexistas, imitación de modelos de desigualdad y prejuicios de género, ¿sí? Entonces, eso es por un lado. Esto es una problemática, ¿no? Que en términos de desarrollo social y económico es de prioritaria atención para el Estado mexicano, ¿sí? Y está por otra parte, ¿no? Está el asunto del embarazo a temprana edad, ¿sí? Cuando se presenta un embarazo adolescente, se originan una serie de condicionantes que limitan el desarrollo no solo de quien cursa ese embarazo adolescente, sino de toda la sociedad completa porque por eso les comento que el desarrollo social, cuando los derechos sexuales y reproductivos no se cumplen, no se promueven, no se asume institucionalmente como agentes del Estado, que de repente al personal docente le cuesta trabajo reconocer que es funcionariado público también, y que pues eso le obliga a cumplimentar la constitucional responsabilidad de garantizar derechos humanos, pues es como difícil entender, ¿no? Que todo esté involucrado con el desarrollo social y económico, porque cuando el Estado mexicano ha invertido a través de la educación pública recursos para que podamos formarnos y una persona, o sea, cuando una persona adolescente abandona sus estudios, pues entonces esos recursos no pueden devolverse de manera inmediata o de manera efectiva al Estado nuevamente para que el Estado pueda reinvertir nuevamente en educación y salud para la garantía de derechos de otras personas. Entonces, no solo se limitan los derechos de quien cursa un embarazo adolescente, también se compromete el desarrollo económico de una nación cuando esta problemática no genera acciones que permitan construir rutas de restitución de derechos para quien cursa un embarazo adolescente, ¿no? Entonces ahí, cuando empezamos a problematizar, nuevamente viene este dilema, o sea, quien padece violencia no puede ejercer derechos y para ejercer derechos tenemos que tener una vida libre de violencia. Entonces, estos derechos, los derechos humanos, ¿no? Una larga historia, nada más vamos a recapitular, porque seguramente como docentes ustedes y sobre todo si forman parte de la comunidad de Educaréis, pues saben que los derechos humanos están reconocidos para todas las personas y que les pertenecen a todas las personas, que no se pueden, que atienden a varios principios como la inviolabilidad, que no se pueden cumplir solo unos sí y otros no, o sea, se tienen que cumplir todos en su conjunto, que no se le pueden privar a las personas de sus derechos y sobre todo que cuando se reconoce un derecho, y ese es el principio que me parece como más importante, ¿no? Que de no olvidar, o sea, como de ponerle un pin y colgarlo ahí. Cuando se reconocen derechos, no se puede como echarse un paso atrás, ¿no? Es decir,
los derechos humanos son progresivos. Entonces, eso es fundamental cuando hablamos de derechos, porque entonces, como ya están reconocidos los derechos sexuales y reproductivos, estos no están a discusión de si se implementan o no. No puede ser el criterio personal de quien está obligado a garantizarlos, si se aplican o no, si se reconocen o no, o si se reconocen a medias, poquito sí, poquito no, incluso de comunidades completas, ¿sí? Eso es importante porque son indispensables para el desarrollo integral de las personas que vivimos bajo una sociedad organizada. ¿Y cuáles son las formas de organización? Pues que estamos bajo un gobierno, ¿no? O sea, bajo un gobierno, que, pues bueno, necesita de ciertos conocimientos para poderse organizar. También está como los derechos humanos también tienen como un principio fundamental que tiene que ver con el valor de las personas y que ese valor está asociado a la dignidad como ser humano y que eso es invariable, ¿no? Entonces, la dignidad de las personas como valor principal de toda la humanidad, ¿no? Entonces, pues ya nos vamos a ir al tema de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes y jóvenes. Entonces, aquí hay tres cosas fundamentales, ¿no? Que me parece que hay que resaltar. Cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos asociados a la construcción de la ciudadanía sexual, tiene que ver con que se busca garantizar la toma de decisiones, ¿sí? Esto es fundamental para la vida sexual. Hay muchas cosas que los y les adolescentes están requiriendo y necesitando saber para garantizar la toma de decisiones, porque sí tienen decisiones que tomar. Sí, entonces, tanto en su vida sexual como en su vida reproductiva. Ahora, esta toma de decisión tiene que ser en libertad, con confianza y seguridad. Es decir, esta confianza, pues sí, la libertad que todas las personas de manera intrínseca deberíamos de tener, ¿no? De poder tomar decisiones sin que estén coaccionadas, sin que haya como imposiciones, ¿no? Y que estén orientadas a lo que yo considero para mí lo mejor, ¿sí? Entonces, con la confianza, ¿no? De saber que va a haber quien de manera externa valide y respete mi decisión. Y la seguridad de que sea mi decisión la que sea, entonces, pues o sea, va a seguir teniendo valor y sobre todo que se va a garantizar, voy a tener la posibilidad de que sea lo que yo decida, voy a poder llevar adelante, ¿no? Y esta toma de decisión, pues se asocia a la vivencia interna, ¿no? Es decir, lo que está asociado con el cuerpo, la mente, la espiritualidad que les comentaba, ¿no? Que tiene que ver y está muy relacionado con los valores que de carácter espiritual o religioso adquirimos, las emociones y la salud. Eso es lo que está asociado a mi vivencia interna. Entonces, y lo externo, ¿no? Que está asociado a mi contexto social, histórico, político y cultural, ¿no? Es decir, esta toma de decisiones, podemos incluso, si lo colocamos ahorita en este esquema que les comentaba en el modelo ecológico del microsistema, el exosistema, el macrosistema, es decir, yo en mi comunidad y en el mundo entero, pues bueno, en el sistema entero, pues bueno, yo determino a partir de ahí cuáles son las decisiones que tomo. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos tienen que ver con eso, ¿no? Básicamente, esto es lo que buscan garantizar, porque no todo, y aquí sí es importante nuevamente reiterarlo, no solo tiene que ver con la capacidad de reproductividad que tenemos. Ahorita hablábamos del modelo lónico, género, vínculos afectivos, reproductividad y déjenme me devuelvo porque se me olvidó. Y erotismo, es decir, y el erotismo, ¿no? Estos cuatro lones, o sea, no solo está asociado con que tengamos que
que prevenir el embarazo adolescente. Sí, desde luego, claro que sí, o sea, eso es lo que los gobiernos están obligados a reconocer como una problemática primordial de interés público en el que hay, a lo que hay que dedicarle recursos, no solo económicos, sino humanos, ¿no? Y además generar políticas que transversalicen a todo el Estado mexicano, sino también a este asunto, ¿no? De que a través de educarnos en sexualidad, podamos también generar la toma de decisiones también esté asociada, ¿no? A esto, a garantizar, ¿no? El disfrute, el placer, el poder vincularnos de manera sexoafectiva, de manera segura, ¿no? Y desde la confianza de que nuestra integridad va a estar siendo salvaguardada. Entonces, mucho también ese es un debate siempre que está abierto, ¿no? Es decir, eh, ha habido, ¿no? Seguramente hay personas aquí de todo el país, docentes de todo el país, pero a veces hemos visto conferencistas que dicen que los derechos sexuales y reproductivos no existen, porque no se le puede exigir a nadie que venga y me cumpla mi derecho sexual al placer, que porque tampoco se reconoce el placer como un derecho, ¿no? Pero no se trata de eso, o sea, se trata de que no se ponga como en riesgo, primero que no se cuestione la libertad que tengo, ¿no? Que no se cuestione la libertad de la toma de decisiones para ejercer la sexualidad de manera saludable, sin ningún tipo de abuso, violencia o discriminación. Y ahí sí tiene un papel fundamental el Estado mexicano, ¿no? De garantizarlo a través de sus instituciones públicas, específicamente garantizando el derecho a la educación. Porque cuando hablamos de ciudadanía sexual, si hablamos del espectro amplio que implica la sexualidad, entonces estamos hablando de que vamos a erradicar problemáticas tan graves como el embarazo adolescente, pero también vamos a estar construyendo nuevas formas de relacionarnos entre hombres y mujeres, pero además que estén libres de violencia y eventualmente la erradicación de ciertas problemáticas como la violencia de género va a irse reflejando, ¿no? También en la erradicación de otros problemas estructurales mayores como por ejemplo la violencia generalizada, ¿no? La violencia exacerbada. Entonces, eso es por un lado, los derechos sexuales tienen que ver con eso. Y también los derechos reproductivos, por otro lado, a mí los separé así como para que entendamos que uno son los derechos sexuales y que tienen que se diferencian pues con los derechos reproductivos, porque entonces los derechos reproductivos tienen que ver con la libertad de decidir si tengo hijos, hijas o no. También con el tipo de familia que quiero formar. También con acceder a la información, a los servicios de planificación, a métodos antifecundativos y en ciertos casos al acceso al aborto legal y seguro. Entonces, estos también son derechos, ¿no? Y esos, pudiera considerarse, ¿no? Porque también existe una noción muy generalizada de que los embarazos adolescentes y no adolescentes, pues ya no tendrían por qué existir porque hay un abasto, porque ya se sabe cómo cuidarse para no embarazarse, pero precisamente estos otros factores de los que hablábamos, ¿no? Los sociales, o sea, los factores que ponen, que se convierten en factores de riesgo en el ejercicio de la sexualidad, pues son los que inhiben la toma acertada de decisiones. Entonces, no es únicamente que haya un método antifecundativo disponible y que yo sepa cómo usarlos para que mi toma de decisión se pueda garantizar. No únicamente depende de eso, ¿no? Entonces, básicamente esa es la diferencia. Los hablamos como en paquete, pero sí tienen una diferencia, ¿no? Entonces, por eso se los compartí aquí. Ahora, ¿cuáles son? ¿No? ¿Cuáles son? Recuerden, estamos hablando de ciudadanía sexual. Tenemos, en primer lugar, pues que
el primero más importante es el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y sexualidad. Es el derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad, porque sí, las personas adolescentes ejercen su sexualidad y tienen derecho a ejercerla de manera plena también. Sí, entonces el tercer derecho es el derecho a manifestar públicamente nuestros afectos y eso incluye a las personas de la diversidad sexual. O sea, es muy común saber, por ejemplo, en las comunidades escolares, en los planteles, ¿no? En este grupo etario, ¿no? Secundaria, bachilleratos, de nivel media superior, ¿no? Que están que hay parejas y lo más común es ver parejas heterosexuales, pero sigue considerándose algo no aceptable las parejas diversas, ¿no? Cuando finalmente es un derecho. Y el respeto, ¿no? El respeto es lo que tendría que prevalecer como para que la libre manifestación pública de los afectos, incluidos los planteles escolares, puedan como respetarlo para que sea libre de violencia y sin discriminación. Entonces, el cuarto es el derecho a decidir libremente con quién me relaciono, ¿no? Afectiva, erótica y socialmente. El que sigue, el 5, es el respeto a nuestra privacidad, intimidad y el resguardo confidencial de nuestra información personal. Y esto es algo que como personas adultas nos cuesta mucho trabajo hacer, sobre todo cuando asumimos la responsabilidad y tutela en el plantel escolar sobre cómo manejo la información de los y les adolescentes. Y hay muchos temas de carácter sensible, ¿no? Que finalmente en resguardo de la privacidad e intimidad del alumnado, pues la decisión de si se comparte con sus responsables de familia o no, es netamente de la persona adolescente y no de las personas que trabajan en el plantel. Entonces ahí hay diálogos que se tienen que establecer y sobre todo hay que hacer como reflexiones colectivas en las comunidades escolares sobre la forma en la que podemos ir desplazando al adultocentrismo para otorgarle un rol más protagónico sobre su propia vida a los y les adolescentes. El sexto derecho es el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual de las y los y les adolescentes y sobre todo que estén libres de violencia. El séptimo es el derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Y esto también está muy asociado al 5, ¿no? Porque al 5, bueno, todos tienen una relación directa, pero hay todos estos derechos, tienen una relación como muy íntima, pero hay derechos que están más asociados, porque, por ejemplo, el 7, está muy asociado al 5, porque muchas veces en los planteles escolares, cuando hay que dar este tipo de información, que es una obligación constitucional, eh, es como muy difícil porque las autoridades escolares no permiten que se otorgue sin el permiso de responsables de familia. Entonces, ahí pues hay una falla, ¿no? Hay una violación de derechos humanos porque el derecho a la información es un derecho humano. Entonces, y sobre todo la obligatoriedad está establecida en varias leyes, ¿no? Sobre cómo se educa y que se tiene que proveer educación sexual integral y pues finalmente eso no requeriría, ¿no? Autorización de responsables de familia y sobre todo, pues en lo que se considera un modelo que está asociado al conocimiento científico, laico y objetivo, ¿no? También está el derecho que se tiene a la igualdad, el derecho a la identidad sexual, el derecho a la participación en las políticas públicas sobre la sexualidad y la reproducción. Y esto es muy importante
Este es un derecho, el derecho 14 es un derecho como muy, muy importante, porque cuando se habla de las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción, la tendencia es que generalmente lo que se hace es hacer participar a adolescentes, por ejemplo, en consultas públicas, ¿no? Hay otras entidades como el Instituto Nacional Electoral u otras entidades que promueven este tipo de ejercicios en donde se pretende involucrar a adolescencias para la vida, en la participación ciudadana, para la vida política y democrática del país. Sin embargo, la participación es muy corta, es muy limitada y en muchos casos muy influida por las autoridades escolares o bien de los responsables de familia. Entonces, esa no es como una participación real, porque una vez que se genera la participación suele tener ese sesgo por no habérsele generado pues las condiciones de poder participar de manera libre y en confianza de que su opinión va a ser respetada. Y eso es algo que sucede de manera muy regular. Cuando también estamos, finalmente vamos a pasar, estos son los derechos sexuales y reproductivos. Hay una cartilla. Si ustedes entran al website de CONAPO, conapo.org, van a encontrar la cartilla de derechos sexuales y reproductivos. Hay una versión PDF que ustedes pueden, es de libre descarga, a la que pueden acceder y pueden socializarla a toda la comunidad escolar o para consumo interno, pero es bueno tenerla en conocimiento. Y como aquí, pues bueno, una de las finalidades de este webinar, ¿no? Es hablar de estrategias, ¿no? De estrategias para la prevención. Pues desde luego que estoy hablando a muy grandes rasgos de derechos humanos, de derechos sexuales y reproductivos. Me hubiera gustado hablar más ampliamente de adultocentrismo, hablar del modelo holónico de la sexualidad, que implica, ¿no? Las complejidades y la diversidad, ¿no? De lo que implica el modelo holónico, ¿no? De la sexualidad humana. Sin embargo, son grandes temas en los que seguramente Educaréis les estará como compartiendo más adelante. Pero cuando hablamos, ¿no? De estrategias para la prevención del embarazo, pues sí es importante también, me parece, que hablemos sobre todo para contravenir pues como esta necesidad que se tiene de atender una problemática y sobre todo cuando las problemáticas llegan a extremos en los que reconocemos que no podemos que no podemos dejar que se siga avanzando pues bueno, sin atenderla o al menos como reconocer que el abordaje que estamos haciendo de ciertas problemáticas no es el adecuado. O sea, porque eso se nos devuelve cada semestre, se nos devuelve cada año en la comunidad escolar, porque ya sea que entendemos que hay ciertas problemáticas dentro del horario escolar o problemáticas que en lo particular a personas en el alumnado traen porque hay cuestiones, ¿no? Que de manera particular se viven, dentro del hogar, pero que estas vienen, ¿no? Se arrastran y se traen, al aula y pues eventualmente se convierten en una problemática que también merece atención, ¿no? Y también hay cuestiones, ¿no? Que se tienen que atender propiamente en la escuela. Entonces, siempre existe esta necesidad de reconocer que necesitamos estrategias para un abordaje adecuado, pero de repente, generalmente esto se deja como mucho al criterio, ¿no? De ya sea de las personas que dirigen el plantel, ya sea de la comunidad, lo que la comunidad pide, ¿no? O sea, de lo que la comunidad considera necesario, a veces de la exigencia
o de la displicencia, ¿no? De responsables de familia que dejan todo en manos de la escuela, ¿no? De la comunidad escolar, porque de la escuela, de las autoridades escolares, porque existe la percepción de que a los hijos se les manda a la escuela que aprendan, ¿no? Entonces, hay una relación compleja que hay que resolver, desde luego que se debe de ahondar ahí, pero como hablamos de una ciudadanía sexual, como hablamos de lo complejo que es la sexualidad humana, de cómo hay problemáticas que se desprenden de no garantizar de manera efectiva los derechos humanos de los y les adolescentes, pues entonces esto se convierte en el reconocimiento de la problemática, pues se genera la obligación del Estado mexicano de atender, como les decía ahorita, de generar recursos, pero también de generar estrategias que le sean común, ¿no? A todas, a todo el territorio, ¿no? A todo el territorio, a todos los planteles escolares. Y ahorita, en la ley de salud, ¿no? Nada más que nos fuimos muy rápido, había resaltado un artículo en donde se establecía que estas estrategias que se tienen que seguir en los planteles escolares las tiene que definir el CONAPO, el Consejo Nacional de Población. ¿Y por qué tiene que ser una entidad de carácter nacional quien nos diga cómo se tiene que atender? Porque por ser un problema de tipo social con impacto generalizado en la vida política, social y económica del país, como resulta el embarazo adolescente, tenemos que medir los resultados de su implementación para saber el impacto, ¿no? Tenemos que medir el impacto positivo o negativo de la estrategia para saber si vamos avanzando, para saber si tenemos que reconvenir el rumbo, si le echamos para atrás, si le damos para atrás con la estrategia, para saber qué es lo que sí se pudo, no se pudo, qué es lo que nos está funcionando o no. Entonces, el CONAPO generó una estrategia hace tiempo que se llama Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente, en el cual tenemos varios componentes, ¿sí? En el cual se establecen varios componentes. Dejen- Ay, se me atoró. A ver, se reconocen varios componentes en donde, bueno, aquí ya parece que ya jaló nuevamente. Ok. Ya, se me había atorado. Que les estoy presentando aquí, no nos vamos a extender mucho porque como les comentaba, me gustaría mucho que pudiéramos como platicar, ¿no? Eh, este es este es el marco lógico sobre el cual trabaja la ENAPEA, la Estrategia Nacional de Prevención para el Embarazo Adolescente. Si bien esta estrategia es parte de una política pública en materia de salud, educación, población, vivienda y desarrollo económico que se tiene desde 3 sexenios atrás, aún sigue vigente. No se le han hecho modificaciones sustanciales porque se sigue midiendo una política pública efectiva. Tiene que preverse, implementarse y medirse en el largo plazo. Entonces, sigue vigente, no ha surgido otra, no ha tenido modificaciones sustanciales y este marco lógico, básicamente responde a una meta que tiene que ver con lograr un México en paz. Ahorita les comentaba que la construcción de ciudadanía tiene un componente del reconocimiento de la sexualidad, precisamente porque si vemos este marco lógico de manera abierta, ¿no? Como en lo general, ahí donde dice C es componente, ¿sí? Entonces, tiene el propósito de este marco lógico, ¿no? De esta estrategia nacional que obviamente se implementa en las 32 entidades federativas. Bueno, tiene como propósito reducir los embarazos
reducir el embarazo adolescente y erradicar el embarazo infantil, con un absoluto respeto a los derechos humanos y específicamente a los derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Tiene tres componentes transversales. El primero es la perspectiva de género con corresponsabilidad entre hombres y mujeres. El componente transversal número 2 es la coordinación interinstitucional. Y aquí esto es muy importante en este webinar mencionarlo porque establece entonces la obligatoriedad de todo el sector educativo para la participación, el sector educativo y de salud para la participación en esta política. Y el componente transversal número 3 es la interculturalidad. La interculturalidad, que pueden leerlo también como pertinencia cultural, es lo que tiene que ver con adecuar la política a las necesidades del lugar donde se establece, ya sea si esa comunidad es monolingüe, bilingüe, si es migrante, si, es decir, si está en situación de movilidad, si hay, es decir, toda la diversidad y pluralidad que puede presentar una comunidad escolar se tiene que atender desde esta perspectiva, pues desde este enfoque, desde este abordaje, el de la interculturalidad o pertinencia cultural. Entonces tenemos que hay 5 componentes fundamentales que, que al sector educativo le corresponden. El primero es el más importante, que es la educación inclusiva, integral y flexible. El segundo es la educación integral en sexualidad, progresiva e inclusiva. El tercero no le corresponde tanto al sector educativo, tiene que ver con otras áreas, pero estamos hablando de la vinculación interinstitucional. Entonces, solo por mencionarlo, diré que el componente número 3 es el de las oportunidades laborales apropiadas para la edad y acordes a la capacidad de las adolescencias. Ese solo merece la mención. Y esto es como muy importante, ¿no? Porque a mí me parece como que me gusta mucho como ahondar, ahorita no va a ser posible, pero pues si usted, en construir entornos habilitantes. Es decir, los entornos habilitantes son estos, o sea, es todo lo que nos convoca a generar condiciones para que las adolescencias puedan ejercer sus derechos. Es decir, son espacios seguros, espacios de escucha, espacios de confianza, en donde todas las personas que participamos de ese entorno seamos, seamos autoridades bien tratantes, seamos personas adultas bien tratantes, responsables, respetuosas, de la autonomía, ¿no? De la construcción de autonomía de las adolescencias. Y me gusta mucho como hablar de esto porque, por ejemplo, pues bueno, por decir, y no me he como insertado tanto como en ejemplos, ¿no? Que pudieran ser muy ilustrativos en muchas de los conceptos y que he venido como planteando. Por ejemplo, hace poco se vio en redes sociales, se hizo como muy viral los hechos ocurridos en una ciudad en Tamaulipas, en donde hubo una agresión al director del plantel por parte de algunos alumnos. Eso es como muy, me parece muy emblemático, ¿no? Y que pueda servir como de ejemplo cuando los derechos sexuales y reproductivos no se garantizan, ¿no? Desde la parte, ¿no? De los adultos que no tienen autoridades escolares que garanticen un buen trato y un trato digno hacia la comunidad escolar. Desde luego que esto llegó a un extremo, ¿verdad? Un extremo que es muy lamentable de ver, pero pues también es muy lamentable cómo seguimos, cómo se sigue respondiendo a este tipo de sucesos cuando ocurren, porque entonces, lo que se solicitaba y al parecer sucedió, ustedes dirán, ¿no? Me dirán mejor, cuál fue el desenlace, pero se estaba pidiendo la baja, ¿no? De los alumnos que participaron en la agresión y pues sabemos, ¿no? De repente
que cuando ocurren casos de esta naturaleza, bueno, no habíamos visto, me parece que es un poco inédito lo que sucedió, pero por ejemplo, cuando hay casos de violencia sexual al interior de los planteles escolares, pues lo que sucede es que por favorecer los derechos laborales de quien comete las agresiones, pues únicamente se reubica a la persona que comete las agresiones, pero no necesariamente se atiende y mucho menos se repara el daño y mucho menos se generan medidas de no repetición. Entonces, eso es como muy importante hablarlo porque sí, porque uno de los artículos que vimos en la Ley General para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes se establece que bajo ninguna razón ni circunstancia los derechos de las personas adultas pueden ponerse por encima del bien superior de los y les adolescentes. Entonces, eso es por otro lado, me parece este componente fundamental porque involucra además a toda la comunidad escolar, ¿no? O sea, ahí sí nos sentamos a ver qué nos toca, ¿no? Y no desde el buenondismo o de querer como desde la displicencia, ¿no? Querer como atender problemáticas que son graves, que finalmente el marco legal, ¿no? El enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género, la perspectiva de niños, niñas y adolescentes y la pertinencia cultural nos dan guías y claves para poder atenderlo, ¿no? Tenemos otro componente que tiene que ver con los servicios de salud amigables, resolutivos, incluyentes y versátiles. Y finalmente, el componente número 6, que es la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Y este también es muy importante. A excepción del componente número 3, todos convocan a el sector educativo como una parte fundamental, activa, y de necesaria intervención, ¿sí? Entonces, nos vamos a pasar, ¿no? Como en este componente número 6 habla de la prevención y la atención a la violencia sexual. Entendemos que dependiendo la entidad federativa, dependiendo la intervención, a lo mejor la vinculación intersectorial que se tiene, no interinstitucional, sino intersectorial que se tiene, por ejemplo, con organizaciones de la sociedad civil, interinstitucional cuando se tiene como una relación institucional muy estrecha, pues se pueden atender ciertas problemáticas y ahora sí que pues hay sitios donde hay protocolos, ¿no? Hay sitios donde los protocolos no alcanzan, no son suficientes o no retratan, no retratan o no generan alternativas para todo el tipo, ¿no? De problemáticas que se pueden presentar en las comunidades escolares y entendiendo comunidad escolar también al entorno privado de los y les alumnes, ¿no? Entonces, de todo el alumnado. Entonces, ahí me parece como muy importante, hablar de los servicios amigables, ¿no? Cuando los protocolos no alcanzan, o puede ser que alcancen también, pero una de las alternativas que se tiene, si no se tiene a mano un protocolo que funcione, si no se tiene, desde luego las denuncias se tendrán que hacer, ¿no? También está establecido en la Ley General de Salud, en la NOM 046, en la ley de protección de niños, niñas y adolescentes, que todo tipo de agresión, violencia comunitaria, violencia sexual, que se ejerza y violencia escolar, cuando se tiene conocimiento de ello, pues hay una obligatoriedad, hay una obligación de denunciar cuando sucede, ¿sí? Pues bueno, independientemente de que tengamos la posibilidad o no de la denuncia, ¿no? Por la vía jurídica, etcétera, y que tanto apoyo interinstitucionalmente se tenga como para que esto, como les comentaba ahorita, se siga la ruta de la reparación y la no repetición, independientemente de eso, pues hay en el sector salud que algo que se llama servicios amigables.
Los servicios amigables son espacios diseñados especialmente para proporcionar atención en materia de salud sexual y reproductiva a las adolescencias de acuerdo a sus necesidades particulares. Y hablamos de necesidades particulares, por eso son servicios amigables. Los, ser- los servicios amigables están instalados en todas las unidades de los servicios públicos de salud en todo el país. En todos lados hay. Entonces, ahí, los servicios amigables pueden servir como una muy buena alternativa cuando sospechamos y no tenemos herramientas para la denuncia de problemáticas de violencia sexual ocurran en la casa o en la misma comunidad escolar. ¿Por qué? Porque estos servicios amigables aplican normas y procedimientos que garantizan la atención para este grupo etario, ¿no? Y que hace accesible no solo a la población adolescente la posibilidad de recibir información, atención, consejería, orientación. Si hay casos de violencia sexual en la orientación y la consejería, se pueden generar y se les pueden indicar alternativas para la denuncia. Es decir, institucionalmente incluso se puede generar la denuncia. También si hay un caso de violencia sexual, ¿no? Se puede atender de manera médica o psicológica, si ese es el caso. Si no, también. Y pues hay, los servicios amigables también proveen métodos antifecundativos. Obviamente, pues, informan sobre cómo orientan, informan y aconsejan cómo utilizarlos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los adecuados? ¿Cuáles son los adecuados? ¿Cómo se utilizan? ¿Cuáles son los riesgos? Y sobre todo dan información precisa, ¿no? Y con este criterio de respeto a los derechos humanos, sobre todo a la privacidad y a la intimidad de quien solicita la información. Ahora, los servicios amigables no solo aplican cuando hay violencia, aplican para que todas las adolescencias puedan ejercer su sexualidad de manera saludable, de manera placentera y en libertad. Entonces, esa información se da sin responsables de familia. Es decir, no necesitan ir acompañados de una persona adulta y toda la información que se provee es privada y de manejo confidencial. Todos estos servicios amigables aplican normas y procedimientos que garantizan la atención, ¿no? Y se cuenta con, insisto, la política de la privacidad y la confidencialidad. Entonces, a mí me parece que los servicios amigables, no solo lo que la experiencia, no solo que me parezca, o sea, es mi percepción, que se ha construido, a partir de la experiencia, ¿no? Sobre los servicios amigables, es que no solo son como un servicio a través del cual se les indique a los y les adolescentes cómo se utilizan los métodos antifecundativos y qué puede pasar si no lo utilizan, sino que trabajan en términos a través de la atención psicológica, el autoconcepto, trabajan también el tema del proyecto de vida y pues la planificación familiar, que también eso a través del Estado, o sea, a través de una política pública, pues también es algo que de manera relativamente reciente se ha venido como generando y también se tiene como la obligación de atender, ¿no? Por eso es como tan importante que esto sea de manera personal, íntima y privada, ¿no? Y que se reconozca que la confidencialidad también es un derecho, ¿no? O sea, como paciente en términos de salud y sobre todo en términos de orientación, el proyecto de vida es qué quiero yo, o sea, ahorita que hablábamos, ¿no? De cómo como individuo me relaciono con la sociedad, finalmente para eso sirve, ¿no? Entonces, em, el personal que atiende los servicios amigables es personal de salud, de
médico, enfermería, trabajo social, consejería, etcétera, y también promotores de salud comunitarios, que también están sensibles a estos temas y pues, que atienden específicamente que atienden de manera particular según las necesidades del contexto. Y pues bueno, ¿dónde reconocen o dónde localizan cada uno de ustedes los servicios amigables más cercanos a donde ustedes pueden recurrir? Hay los servicios amigables, pues ustedes entrar a www.gov.mx o pueden únicamente googlear servicios amigables y la primera o segunda opción que se les va a abrir va a venir ahí el sitio oficial y viene el directorio. Ahí en todos los estados, en las principales ciudades del país, en todas están. Y también me gusta mucho como promover a los servicios amigables porque también trabajan de manera institucional, o sea, en vinculación interinstitucional. Es decir, si a través de las gestiones que que las autoridades escolares hagan, pueden ir a solicitar a los servicios amigables consejería para que de manera colectiva vayan y capaciten a una escuela sobre métodos antifecundativos, sobre proyecto de vida, sobre autoconcepto, lo pueden hacer perfectamente. O sea, esos servicios de información, orientación y capacitación los pueden proveer de manera directa en la escuela a través de la gestión de los directivos. Entonces, eso también pues es una muy buena estrategia porque entonces están vinculando, el ENAPEA, ¿no? Establece la obligatoriedad de la existencia de este tipo de servicios que estén enfocados a las necesidades de las adolescencias y que que haya, ¿no? A través, no solo que sea una oficinita que esté instalada ahí para quien se arrime, sino que pues tienen que trabajar en coordinación institucional. Entonces, si se hacen gestiones, pues los servicios pueden acudir a través de los promotores, promotoras de salud, pueden ir a sus planteles escolares a ampliar la información. Entonces, pues yo aquí lo dejaría y si pues hay algo que comentar, pues yo lo voy a agradecer mucho. Muchas, gracias. Fíjate que sí hay algunos comentarios, hay muchos estudiantes que están muy contentos, que dicen que la información es muy importante para tomar decisiones y prepararse y que muchas gracias. Hay muchos otros que están un poco jugando y cotorreando, que es parte de ser adolescente y que a mí no me parece tan mal, pero había profes que estaban ahí como llamándoles la atención, que se pusieran serios. La verdad es que permanecieron durante toda la trayectoria bastante tiempo quienes nos siguen aún escuchando. Gracias por quedarse, que aun cuando estuviesen jugando algo, están pensando y algo están aprendiendo. Emanuel Peña nos dice, ¿cómo puede la educación adaptarse mejor a las necesidades y los retos de los jóvenes de hoy? Un poco lo que hablabas sobre el adultocentrismo, supongo. Así es, fíjate que a mí eso cómo se adapta, pues hay que también generar escucha. A mí me parece que es fundamental ahorita que dices esta cuestión de que pues a través de lo lúdico también se aprende, ¿no? Finalmente, hablar de adolescencias es hablar como de este elemento como muy activo, como de aprender jugando, aprendiendo. Todavía estamos como en esta etapa como, bueno, quien es adolescente, ¿verdad? Ya la pasamos hace mucho. Entonces, quien es adolescente todavía está ahí, ¿no? O sea, y esta cuestión como de abrirse a las cosas nuevas, a mí me parece la adaptación es una pregunta como la gran pregunta, ¿no? O sea, porque no tiene una sola respuesta. Desde luego que lo que yo pueda decir se queda corto, ¿no? Porque desde luego atendiendo al lugar, al contexto, a la realidad que se vive, quiénes somos, cómo somos en comunidad, cómo atendemos a las políticas públicas, cómo bajamos la política pública, ¿no? En materia educativa y de salud a la comunidad escolar, pues obviamente va a haber distintas respuestas, pero a mí sí me parece que
una de las cuestiones fundamentales para que la realidad se pueda transformar, pues es básicamente es la escucha activa, ¿no? Porque pues también las necesidades de las adolescencias de una comunidad escolar a otra varían profundamente, ¿no? Y siempre pues necesitamos como ese pulso, ¿no? Para poderla atender de manera debida, porque podemos tener lineamientos, podemos tener orientaciones, pero sin de alguna manera, reconocer desde la voz de quien le atraviesa en primera persona, pues es muy difícil que podamos tener un acercamiento, un abordaje efectivo. Muchas gracias. Fíjate que un chico por acá ponía entre juego, pero que me parece algo que sí suena y resuena, es que entonces la sexualidad solo con globito y amor. Pues es que también se puede hacer sin amor, es decir, es que el ejercicio de una sexualidad, de la sexualidad, por eso hablamos de vínculos, ¿no? Afectivos. Porque la sexualidad se construye, el ejercicio de la sexualidad puede ser sí con amor o no, pero siempre tiene que ser con consenso y con responsabilidad. Eso sí tiene que ir en el combo. O sea, la responsabilidad por el uso de métodos antifecundativos y la construcción de acuerdos. O sea, para poder llegar al consenso, ¿no? O sea, y que este consenso sea activo y sea, o sea, sea entusiasta y activo, ¿no? Porque se puede retirar en cualquier momento y si no es un sí entusiasta, entonces es un no. Pero eso sí tiene que estar como en el combo, ¿no? O sea, afectivamente, cómo nos relacionamos, pues no necesariamente tiene que ser, desde el amor, porque entonces tendríamos que hablar qué es lo que entendemos por amor, ¿no? Porque, es muy común en las adolescencias esta noción muy generalizada del mito del amor romántico, en donde pues la sexualidad únicamente se ejerce con quien es mi pareja, pero además con quien quiero, pero además con quien pretendo establecer un proyecto de vida en el mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, eso no necesariamente es cierto. Hay sexualidad que se ejerce para el disfrute, para el placer, para el gusto de compartirse, que afectivamente sí estrecha vínculos, sí estrecha lazos, pero que no necesariamente están asociados a esa noción del amor romántico, ¿no? O a la perpetuidad, ¿no? También. Gracias. Y una docente dice, Cari Rodríguez dice, solo existe las y los. El término les está de más. Tenemos que ser congruentes. Así es. Pues bueno, nosotras hablamos desde la diversidad sexual, la identidad de género. Hay a quien le resulta importante, ¿no? Ser nombrado, ser nombrada, ser nombrade. Hasta hace poco, ¿no? El lenguaje incluyente, hasta que no formó parte, ¿no? De una política pública en donde las mujeres, ¿no? Teníamos que ser nombradas, pues bueno, era innecesario, ¿no? Nombrar a las mujeres, entonces se usaba un masculino genérico y era aprobado como, pues, lo correcto. Pero lo correcto también atiende a un momento histórico, ¿no? Que va cambiando, que se va modificando, que va reconociendo identidades y pues lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, hay a quien le es muy importante. El reconocimiento tiene que ver también con la construcción, tiene que ver también con la construcción de ciudadanía, con que tengamos políticas más cercanas, ¿no? Y sobre todo a esta cosa que tanto repetimos a lo largo de este webinar y que seguramente lo seguiremos escuchando, la identidad también es fundamental, el reconocimiento de la identidad también es fundamental para vivir una vida libre de violencia. Si existo, si se me reconoce, soy sujeta de derechos y por tanto puedo vivir una vida libre de violencia. Gracias. Es total y absolutamente una postura política el Exactamente. nombrar todas las identidades, el poder ejercer ese derecho para todas, todos y todes. Sí, me parece muy importante. Otra profesora, Natalia
nos dice, el derecho a las igualdades es esencial. Y ahí, bueno, pues pensar en la educación con respeto y políticas inclusivas, ¿no? Hace como la referencia y el comentario. Y alguien también, docente, dice Rosa Reyes, aquí falta la capacitación docente a nivel legal para los casos de abuso sexual. Ahí me gustaría decirle que durante julio y agosto estuvimos trabajando todo sobre abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, y se hablaron de los protocolos de actuación, se habló desde miradas legales, docentes, psicológicas. Tuvimos alrededor de 4 o 5 webinares para abordar este tema antes de que se generara el día que se institucionalizó el Día de la Sensibilización y la Concientización del Abuso Sexual de niños, niñas, niñas y adolescentes. Así es. ¿Algo con lo que quieras cerrar antes de irnos a los anuncios parroquiales? No, pues nuevamente te agradezco la oportunidad de hablar. El 26 de septiembre es el Día Internacional de la Prevención del Embarazo Adolescente. Yo también, bueno, le asociamos la erradicación del embarazo infantil. De ahí que es tan importante, pues que nos eduquemos en educación sexual integral, que entendamos que la sexualidad humana es compleja, diversa, plural y políticamente pertinente, ¿no? Que es necesaria para la construcción de la ciudadanía. Y sobre todo también, pues el 28 de septiembre es el Día también Mundial de Acción Global por la Despenalización del Aborto, entendiéndolo como pues también un hecho reproductivo más, ¿no? Y pues la planificación, que es uno también de los elementos más importantes de la planificación familiar. La posibilidad de poder ejercer, ¿no? A través de la educación sexual integral, los derechos sexuales y reproductivos en conocimiento, con responsabilidad, y que todas las instituciones del Estado y personas que participamos de las comunidades escolares, podamos participar, pues también garantiza, ¿no? Que vamos eventualmente a modificar la forma en la que nos relacionamos mujeres y hombres, y que desde luego, pues desde ahí eventualmente vamos a construir una cultura de paz. En eso ponemos nuestros empeños, y sobre todo por eso a Educaréis le agradezco la posibilidad, ¿no? De platicar sobre estos temas que nos parecen tan importantes para este momento histórico que nos está tocando vivir. Muchas, muchas gracias. Vamos a los anuncios parroquiales, rapidísimo. Para quienes no nos conocen y están por primera vez por acá, María Aurora, ¿quieres hacer parte de esto o lo converso yo? 1, 2, 3, voy yo. Sí, claro, Ok, con mucho eso. gusto. Perdón, ¿ya estás? Dale. Educaréis es un programa de educación integral en sexualidad para hablar todos los miércoles de 7 a 8 de la noche en el horario de Nales. Nuestro canal de Telegram se llama Educaréis. Nuestro canal de Facebook, Educación Integral en Sexualidad. También videos los pueden ustedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a que se registren. También tenemos números de grupos, correo electrónico, TikTok y nuestro sitio web con cápsulas especiales para docentes. Adelante. Pues búsquenos en todas nuestras redes, por favor, y
denle like. Quienes no se han ido a nuestra página y a este video para que llegue a más personas, por favor. La próxima semana vamos a presentar el libro No es broma, es delito, que tiene que ver también con esta cuestión del sexting, que se mandan algunas imágenes por teléfono y luego se rompen las formas de privacidad. Entonces, tengan mucho cuidado. Hablarán de este fenómeno que se está dando mucho justo en las adolescencias. Y bueno, pues nuevamente un placer. Estaremos pronto contactándonos. Cierro la transmisión. Gracias a todas, a todos. Buenas noches.